Bueno, continuamos todavía en esta cápsula hablando sobre las pruebas y como lo mencionamos, nos quedamos con la preparación de la prueba confesional y podemos decir que el que deba absolver posiciones será citado personalmente a más tardar el día anterior al señalado para la audiencia, bajo apercibimiento de que si dejase de comparecer sin motivo justificado, será tenido por confeso. Se requiere también, primero, que el absolvente sea citado en forma personal, tal como lo indica también, y además que se le haga expresamente el apercibimiento de que en caso de no comparecer, será declarado confeso. Sin estos dos requisitos, no podrá producirse la confesión ficta. Para la ejecución, la prueba confesional debe realizarse por la parte absolvente ante el juez competente en respuesta a las posiciones que la contraparte articule. Por esto también, quien debe absolver posiciones debe ser una persona física o una persona moral a través de su representante y tendrá que absolverlas personalmente y no por medio de apoderado o representante si es persona física. Si se dan los siguientes requisitos, que así lo solicite el oferente de la prueba desde el escrito de ofrecimiento de pruebas y que efectivamente existan hechos expresados en la demanda o en la contestación de la demanda que justifiquen esta solicitud. Si no se cumplen estos dos requisitos, la persona física podrá absolver posiciones por medio de apoderado o representante facultado para ello. En cambio, cuando quien deba absolver posiciones sea una persona moral, podrá hacerlo por medio de apoderado o representante, como lo mencionamos anteriormente, con facultades para absolverlas, sin que el oferente pueda exigir que la absolución de posiciones sea hecha por apoderado o representante específico. En todo caso, el apoderado o representante deberá conocer forzosamente los hechos propios de su poderdante o representado, por lo que no podrá manifestar que los desconoce o responder con evasivas. Antes del desahogo del interrogatorio, el juez debe tomar la protesta de decir verdad al absolvente y ordenar que se asienten en el acta los datos generales de este. El sobre cerrado en que se contiene el pliego de posiciones debe ser abierto por el juez en la audiencia. Enterado de ellas, debe calificarlas y aprobarlas si reúnen los requisitos que señalan la ley o las leyes respectivas. Por esto, estos preceptos exigen que las posiciones se refieran a los hechos que son objetos de prueba, se articulen en términos precisos y claros y que contengan cada una o un solo hecho propio de la parte absolvente, aunque se permite que un hecho complejo, compuesto de dos o más hechos, pueda comprenderse en una sola posición cuando por la íntima relación que exista entre ellos no pueda afirmarse o negarse uno sin afirmar o negar el otro. No deben tampoco ser insidiosas, entendiéndose por tales las que se dirijan a ofuscar la negligencia o la inteligencia del absolvente, con objeto de inducirlo hacia el error. También, en caso de referirse a hechos negativos que envuelvan una abstención o impliquen un hecho consecuencia de carácter positivo, que se formulen en términos que no den lugar a respuestas confusas. Después de la calificación de las posiciones, el absolvente debe firmar el pliego en el cual aquellas se contengan. Las contestaciones a las posiciones deben ser categóricas en sentido afirmativo o negativo, pudiendo así el absolvente agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez les pide. La parte absolvente, al responder las posiciones, no puede estar asistida por su abogado o procurador ni por ninguna otra persona. Solo si es extranjero puede ser asistido por un intérprete designado por el juez. La parte que promovió la prueba puede formular posiciones que no se encuentren contenidas en el pliego. Una vez absueltas las posiciones, el absolvente tiene derecho a formular en el acto sus propias posiciones al articulante. Las partes pueden hacerse recíprocamente preguntas y formularse posiciones y el juez tiene la facultad de asentar el resultado de este careo, o bien las contestaciones que contengan las preguntas. Las declaraciones de las partes deben hacerse constar en el acta que se levante en la audiencia de pruebas y alegatos. La prueba confesional puede practicarse fuera del local del juzgado, en caso de enfermedad comprobada legalmente de quien deba declarar.
Y en este supuesto, el juez y el secretario de acuerdos deben trasladarse al domicilio donde se encuentre el absolvente para la ejecución de esta prueba. También la nulidad de la confesión. La confesión es una declaración que la parte debe rendir en forma voluntaria, sin ningún tipo de coacción. Cuando la confesión se produzca por error o violencia, la parte afectada puede reclamar su nulidad, la cual se tramitará incidentalmente y se decidirá en la sentencia definitiva. También los informes de las autoridades, los organismos descentralizados y en general las entidades que formen parte de la administración pública no absuelven posiciones, pero pueden contestar interrogatorios a petición de parte por medio de un informe que deben rendir en un plazo de 8 días y sin pena de ser declarados confesos. También podemos hablar o podemos continuar ahora sobre los documentos y qué son las pruebas documentales. Y este medio de prueba es el que mayor desarrollo ha tenido ya en los procesos. Por esto, Alsina ha expresado que el antiguo adagio forense, testigos vencen escritos, ha sido sustituido por el de escritos vencen testigos. La propia concepción del documento también ha sufrido una evolución que va de la concepción estructural, que consideraba que documento era únicamente lo escrito, a la concepción funcional, que la cual estima como documento todo aquello que tenga como función representar una idea o un hecho. En este sentido, Alsina escribe que por documento se entiende toda representación objetiva de un pensamiento, lo que puede ser material o literal. Igualmente, Alcalá Zamora distingue entre monumenta e instrumenta. Para que un objeto pueda ser considerado como documento, se suele estimar que además de tener esa aptitud de representación, debe poseer la cualidad de ser un bien mueble, de modo que pueda ser llevado al local del juzgado. De acuerdo con estas ideas, se puede definir al documento como todo objeto mueble apto para representar un hecho. Con base en esta definición se puede distinguir, pues, entre documentos materiales, cuando la representación no se hace a través de la escritura, como sucede con las fotografías, los registros, dactiloscópicos y documentos literales, que cumplen su función representativa a través de la escritura. Ahora, la prueba documental técnica. Podemos decir que se regula por separado las fotografías, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos y fonográficos, las copias fotostáticas y las notas taquigráficas, que en realidad son documentos materiales y quedan agrupados en la especie de los documentos técnicos. Esta prueba requiere, en términos generales, que quien la presente ministre al tribunal los aparatos o elementos necesarios para que pueda apreciarse el valor de los registros y reproducirse los sonidos y figuras. Las notas taquigráficas deben presentarse acompañadas de la transcripción respectiva, especificándose el sistema taquigráfico empleado. Ahora, la prueba documental literal, podemos decir que bajo el epígrafe de la prueba instrumental, regula la especie de los documentos literales o instrumentales, y esto quiere decir los documentos escritos. A esta especie de documentos los clasifica en públicos y privados, y los primeros son los expedidos por funcionarios públicos en el desempeño de sus atribuciones o por profesionales dotados de fe pública, como son notarios o corredores públicos. Los documentos privados, por exclusión, son los expedidos por personas que no tienen ese carácter. Los documentos públicos podemos decir que se consideran públicos, los cuales pueden agruparse en cuatro subaspectos, que son las actuaciones judiciales, también los documentos notariales y también podemos hablar de los documentos administrativos, también las constancias registrales y también podemos hablar ahora, después de estos documentos, de los documentos privados, que por exclusión estos documentos se definen como aquellos que no han sido expedidos por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones y por esto o también por profesionales dotados de fe pública. Los documentos privados pueden ser reconocidos por su autor en forma expresa o tácita. También el reconocimiento expreso del documento privado lo hace su autor a requerimiento del juez y a petición de la parte interesada.
debiendo mostrarle para este objeto todo el documento original. Y ahí el reconocimiento expreso se hace siguiendo las reglas de la prueba confesional. Y solo se puede reconocer un documento privado el que lo afirma, el que lo manda a extender o el legítimo representante de ellos, que este representante debe tener poder o cláusula especial. Hasta aquí vamos a concluir esta cápsula y vamos a continuar en la siguiente cápsula hablando sobre cómo ofrecer estos documentales.